Bueno chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Vamos con otra clase más relacionada, en este caso, con la administración de la producción. Vamos a hacer primero un breve repaso de lo que vimos hasta el momento para ubicarnos en qué situación de la organización nos encontramos. Habíamos comenzado con el tema de arquitectura organizacional, diciendo que la arquitectura organizacional contempla dos cuestiones: la gestión que adopta cada organización para poder cumplir su objetivo. Esta gestión puede ser gestionar con el formato de un taller, los más pequeños, los más chiquitos, o a lo más grande, que es la fábrica o la gran empresa. La arquitectura organizacional, ¿sí?, para poder diseñar sus modos de gestión y poder cumplir su objetivo, necesita toda organización contar con información. Esa información, ¿sí?, es necesaria porque las organizaciones cuentan con dos condicionantes, que son los factores que modifican el funcionamiento de la organización, que eran factores internos y externos. Para conseguir dicha información, se cuentan con diferentes dispositivos y habíamos analizado la observación, la encuesta y la entrevista. Estos dispositivos de información que eran útiles para diseñar un diagnóstico y en función a eso tomar decisiones. Hasta aquí es lo que habíamos visto al momento. Y ahora vamos a comenzar a analizar la gestión propiamente dicha de una organización. Vamos a comenzar a ver cómo se gestiona la producción. Es decir, vamos a ver en una empresa que se dedica a producir, a fabricar, cómo se gestiona esa producción. Para poder hacer esto tenemos tres sistemas productivos: Fordismo, Toyotismo y Sociedad de las Marcas. Cualquier organización que produzca puede adoptar estos tres criterios, que son diferentes sistemas de producción. Vamos a comenzar a trabajar en la clase de hoy con el Fordismo o Taylorismo. Yo creo que ustedes deberían recordar, ¿sí?, cuando vimos el año pasado la Escuela de la Administración Científica creada por Taylor, que surgió luego de la Revolución Industrial, con el surgimiento del maquinismo, donde el campesinado pasaba a la ciudad y comenzaban a trabajar en las fábricas. ¿Se acuerdan que habíamos visto unos cortos de la película Tiempos Modernos, donde se mostraba a un trabajador que realizaba una tarea repetitiva, reiterada, donde no podía tener descansos, porque Taylor había dicho que la principal falla de las fábricas, que analizaba justamente el sector productivo, Taylor, era que el trabajador era haragán y perezoso, y por lo tanto había que tenerlo cortito y controlado para que produzca todo el tiempo. En este momento, en ese proceso histórico, estábamos bajo el capitalismo. Entonces, el Fordismo, que surgió con la teoría de Taylor, sostiene que bajo el capitalismo el tiempo vale oro, ¿sí? Hacia fines del siglo XIX, en los países de mayor desarrollo industrial, la competencia empresarial confirmó una antigua presunción: bajo el capitalismo el tiempo valía oro. Por eso es que la película Tiempos Modernos utiliza muchos relojes, ¿sí?, porque representa el tiempo, ¿sí?, que para el capitalismo es muy valioso. Esto significaba para los empresarios que era preciso acortar los tiempos de producción, ¿sí?, también reducir los costos salariales y hacer más eficientes los procesos laborales, es decir, aumentar la eficiencia de los procesos laborales. Pero para ello era imprescindible intervenir en dos aspectos simultáneamente, ¿sí?
Uno, implicaba reorganizar la dirección del proceso productivo hacia dentro del taller o la fábrica. El otro, precisaba acabar con el monopolio del conocimiento del proceso del trabajo que tenían los obreros. Significaba acabar con los oficios. Significa simplificar las tareas para que cualquiera pueda realizarlos. Si recordamos en los fragmentos de tiempos modernos, el obrero en la fábrica, en esa línea de montaje, lo único que hacía era ajustar tornillos. Era todo el trabajo diario. Y eso es acabar con los oficios o simplificar las tareas para que cualquiera pueda realizarlos. Taylor también investiga cómo poner en práctica ese objetivo, ¿sí?, que dio origen justamente a la organización científica del trabajo, ¿sí?, que dio origen justamente a la Escuela de la Administración Científica, donde se analizó al trabajador y se determinaron diferentes procesos productivos. La tarea inicial de Taylor fue cronometrar los procesos productivos, ¿sí?, medir minuciosamente cada tarea y examinar, experimentando de tal modo que los tiempos de producción sean los más cortos posibles. Pero para ello era imprescindible simplificar el trabajo, fraccionándolo de modo de que ningún trabajador sea una pieza fundamental dentro de la organización. Es decir, que cualquiera pueda realizar dicho trabajo. Bajo este panorama, ¿sí?, Henry Ford, el creador de los Ford-T, creó la cadena de montaje. Digo Ford-T porque fue el primero y más típico modelo de producción. Entonces, para realizar esos Ford-T, Ford creó la cadena de montaje. La introducción de la cadena de montaje a través de Henry Ford concluyó la tarea iniciada de Taylor, ¿sí?, al realizar el estudio de usos y movimientos de los trabajos. La cinta de montaje o la cadena de montaje es una cinta transportadora que implicaba pensar en máquinas especializadas en una sola operación, reemplazando las máquinas universales que cumplían distintos procesos y eran controladas por un obrero, que atesoraba todo el conocimiento. Se acababa de este modo, con la creación de la cadena de montaje, con el control del obrero de la producción, y a partir de ahí la intensidad del proceso productivo quedaba librado al azar y al capricho de la máquina. Vamos a volverla a reiterar a ese fragmento para que ustedes vean cómo se aumentaba la velocidad de la cadena de montaje y el obrero estaba obligado a apurarse en su trabajo. ¿Cuáles son esos objetivos de la cadena de montaje? Por un lado, racionalizar el proceso productivo, es decir, producir en masa y en serie. Producir en masa significa producir grandes volúmenes, mucha cantidad, y en serie, todos iguales. Intensificar la producción es otro de los objetivos de la cadena de montaje. Abaratar el costo final de los productos. Obvio que se van a abaratar, porque se van a producir más unidades de producción en una menor unidad de tiempo. Por lo tanto, al mismo costo, vamos a tener una mayor cantidad de unidades. Y si a ese costo lo dividimos por un número mayor, ¿sí?, el resultado final es un número menor. Por lo tanto, hay un abaratamiento en el costo final de los productos. También el objetivo es simplificar las tareas para que cualquiera las pueda realizar. Ajustar un tornillo lo puedo hacer yo, el operario o cualquier otro que sea necesario para reemplazar a ese operario. Y por lo tanto, disciplinar a la fuerza de trabajo. Teniendo en cuenta que cuando Taylor
escribió la Escuela de la Administración Científica, lo hizo porque observó en una de las partes que el trabajador era perezoso, era haragán, trabajaba cuando quería, había que tenerlo cortito para que hiciera su trabajo. Entonces ahora con la cadena de montaje se va a disciplinar. ¿Por qué se va a disciplinar? Porque va a seguir el ritmo de producción que se le dé a la línea de montaje. Bueno, chicos, les dejo este pequeño videíto para que puedan responder el cuestionario teórico y bueno, y al que tenga el libro puede aprovechar, darle una lectura a las hojitas del libro, que esto es un pequeño resumen de lo que comprende este libro. Chao chicos, hasta la próxima.